Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, comunidad de la batería. Aquí estamos con un audio nuevo esta semana para contaros algo que, bueno, pues que leí un poco de pasada en una revista científica, que en un anuncio de unos equipos donde ponía la expresión electroquímica wireless. Y bueno, pues la verdad es que me quedé pensando qué querrían decir con eso de electroquímica wireless y me surgieron varias opciones. La primera es que, bueno, pues como ya sabéis, la electroquímica es la ciencia que explica el funcionamiento de las pilas y baterías, y las pilas y baterías consiguen la conducción eléctrica en su interior moviendo iones a través del electrolito. Los electrolitos normalmente son líquidos. Sabéis que estamos investigando para conseguir electrolitos tipo gel o incluso electrolitos sólidos. Todavía no están en el mercado, pero bueno, en muchos laboratorios del mundo se está avanzando mucho con materiales nuevos en este sentido, pero en ningún caso podríamos aplicar la expresión wireless al movimiento de los iones. O sí, porque en realidad los iones se mueven solos, no necesitan un cable para moverse a través de ellos. Los que sí necesitan cable para moverse son los electrones, excepto bueno, pues en algunas condiciones físicas determinadas, como puede ser el efecto túnel, que si estáis interesados en él, pues hablamos de él otro día o podéis buscarlo en Google. Pero digamos que los electrones sí que necesitan esos cables para moverse, y por eso la expresión wireless siempre la había relacionado con ese tipo de movimiento. Pero, pero bueno, los iones no. De hecho, creo que ya os comenté en alguno de los audios o vídeos anteriores que una gran diferencia entre la conducción iónica y la conducción electrónica es el efecto de la temperatura sobre ella. En la conducción electrónica, la que se realiza a través de cables, el movimiento de electrones, cuanto más baja la temperatura, más eficiente y mejor se da ese tipo de conducción, mientras que en la conducción iónica, cuanto más sube la temperatura, más eficiente y mejor se dan las condiciones para que haya una conducción iónica mayor. Es decir, que la resistencia del líquido, del electrolito al paso de los iones sea la menor posible. Dándole vueltas a ver si podría ser esto a lo que se refería la electrónica wireless, se me ocurrió otra cosa. Pensé en la famosa carga por inducción electromagnética, que ya estamos viendo para algunos teléfonos móviles, incluso en algunos coches o en dispositivos domésticos de sobremesa. Colocamos el teléfono móvil encima de ellos y bueno, pues por carga por inducción se, se carga la batería del móvil. La carga por inducción consiste básicamente en que, bueno, pues que desde una plataforma o desde una superficie por donde tenemos un paso de corriente, generamos un campo electromagnético que hace que se induzca una corriente en el dispositivo que tenemos cercano a ella. Bueno, pues haciendo, por ejemplo, en este caso, que esa corriente sirva para cargar la batería. Hay ejemplos ya reales en teléfonos móviles, en baterías pequeñas, y se han intentado cosas en baterías más grandes. Conozco un proyecto que se intentó llevar a cabo aquí en Madrid para la carga por inducción de autobuses, que bueno, pues resultó ser bastante complicado, porque cuando cargamos por inducción corrientes pequeñas, se puede más o menos gestionar y manejar todo lo que estamos haciendo ahí, pero cuando queremos ir a corrientes más grandes o a potencias elevadas, pues es más complicado, porque tienes que tener una distancia muy pequeña entre los dos, digamos, entre los dos elementos conductores que intercambian esas condiciones de magnetismo, y tiene que estar todo como a, a unos niveles de tolerancias muy, muy, muy bajos. Em, Además, no es tan sencillo encontrar ese tipo de potencias tan elevadas para cargar autobuses. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, pues se estuvo buscando alguna línea de autobuses que tuviera 50 kilovatios de potencia para cargar la batería al principio y al final de cada línea de autobús, y resultó que no era tan sencillo, que solamente
de las más de 200 líneas de autobuses que hay en Madrid, solamente 2 cumplían esas características, ¿no? Por lo tanto, la carga por inducción, bueno, pues podría ser otro, eh, otra forma de llamar u otro objetivo del concepto electroquímica wireless. E investigando un poco más en ello, pues vi que de hecho el que descubrió, la persona que descubrió, un tal Ørsted, descubrió que una carga, que un circuito eléctrico por el que transcurría una corriente, pues provocaba un campo electromagnético que a su vez, bueno, pues era capaz de provocar una corriente en otro conductor. Eh, como os decía, Ørsted fue el primero que vio este efecto en el año 1820 y 11 años más tarde, en 1831, resulta que fue Michael Faraday el que descubrió que para que se generase corriente en el segundo conductor, este debería estar en movimiento. Es decir, no podían estar los dos parados, sino que uno de ellos debía estar en movimiento para que se generase esa corriente mediante una inducción electromagnética. En 1831, Michael Faraday, que como todos sabéis también, fue el que, el que 3 años más tarde, en 1834, publicó la ley de la electroquímica, la ley de la electrólisis, que, bueno, que todos conocéis y que sabéis que va, más o menos viene a decir que una determinada cantidad de material es capaz de almacenar una determinada cantidad de energía, o que la relación entre masa y carga eléctrica es una relación directa en todos los materiales y que cada material pues tiene un valor de relación entre masa y carga eléctrica que es el denominado equivalente electroquímico. Y bueno, pues encontrando esta conexión a través de Michael Faraday, pues de alguna forma dije, bueno, pues a lo mejor lo de la electroquímica wireless tiene que ver con esto y es una relación antigua entre, bueno, entre cosas que hizo un inventor tan grande como Michael Faraday alrededor de la electroquímica y que, bueno, pues que unió electromagnetismo con electroquímica. No sé si esto da para seguir avanzando en el tema, no sé si esto da para seguir investigando, pero pues, la verdad es que me resultó interesante y curioso. Finalmente me fui a la revista donde había visto el concepto electroquímica wireless y bueno, pues me llevé un poco de desilusión porque era todo mucho más sencillo de todo lo que había pensado yo, ¿no? Resulta que, bueno, pues que ese concepto de electroquímica wireless se refería a un equipo, un potenciostato, un equipo que, bueno, pues que se utiliza para ensayar pilas y baterías, que en lugar de transmitir los datos de los resultados de los ensayos a través de un cable, los transmitía vía Wi-Fi. Entonces, bueno, pues resulta que todo era más sencillo y que era simplemente una exageración, un adorno de tipo marketing para hablar de una conexión Wi-Fi de un equipo con el concepto de electroquímica wireless. Y nada más, espero que este audio os haya resultado interesante y entretenido. Y nada, me despido hasta el próximo. Hasta muy pronto, comunidad.